Hoy el Señor va a hacer algo muy fuerte. Créanlo de verdad, ¿eh? Hoy hay gente que está esclavizada por causa del pecado, hoy va a ser libre. Yo he estado orando para que tú entiendas hoy lo que yo voy a hablar, porque viene de parte de Dios. Si tú eres capaz de entender lo que yo voy a hablar hoy, tu vida va a cambiar radicalmente. Tu manera de vivir la vida en Dios va a cambiar totalmente. Va a haber un antes y un después, eso te lo puedo asegurar. Porque cuando yo recibí esta revelación, yo estaba quebrantado, se la conté a mi madre, estaba quebrantada, se la cuento a mi padre, estaba también que... O sea, no estaba llorando, él no estaba llorando, ¿sabes? Pero sí, Dios le impactó mucho también, ¿sabes? Porque realmente es algo tan básico, tan fundamental, que muchas veces lo pasamos por alto y queremos vivir una vida alejada de la que Dios quiere que vivamos. Vamos a ir, yo quiero que Levi ponga un momento. Bueno, el Señor me ha hablado acerca de su poder. Acerca de su poder. Yo quiero que vayamos al primer versículo. Yo quiero que podamos entender esta gran verdad. Por eso hoy mucha gente va a ser libre hoy. Vamos, Levi. Fijaos, esto lo dice Primera de Corintios, capítulo 2, de versículo 1 al 5. Mira lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, este es Pablo el que habla, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo me quiero parar en este último versículo, el número 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo siempre que leía ese versículo, yo creía que Pablo estaba dando a entender que la gloria no fuera suya, sino de Dios. Y en verdad sí, quería decir, no es mi gloria, es de Dios. Pero yo solamente veía ese panorama. Pero había algo mucho más allá, más profundo, que es de vital importancia para nuestras vidas. Y te voy a decir algo, el diablo está muy interesado que tú no entiendas esto que vamos a hablar ahora. Está muy interesado. El Señor en ese momento el Señor me hablaba y decía, ¿dónde está tu fe? Porque todos aquí creemos a que sí, pero ¿dónde está nuestra fe? Porque puede ser que creamos en Dios, pero nuestra fe no esté fundada en el poder de Dios, sino en sabiduría humana. Mira qué bien habla aquel, mira bien creo que lo hace, impresionante. Pero no hemos dejado el poder de Dios a un lado. Y Dios quiere que tú hoy y que yo hoy vivamos en el poder de Dios. En el poder de Dios. Y ahora uno se preguntará, ¿y cómo vivo en el poder de Dios? Es algo importante que debemos saber. ¿Cómo vivo en el poder de Dios? ¿Cómo crees que se puede vivir en el poder de Dios? Yo quiero que podamos ir al siguiente versículo, que es 2 de Timoteo 3, 5, la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Actuarán como religiosos. ¿Hay muchos religiosos hoy día? Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¿Es posible que nosotros podamos vivir una vida religiosa y después realmente solamente vemos una apariencia? Mira, aquel que santito es, y después lo vemos haciendo cosas que de santos son poquitas, ¿sabes? Pero me impactó esto porque dice, actuarán como religiosos, pero, hay un pero, rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y cuando yo leía esto, el Señor me rompió la cabeza, me reveló esto y me hace esa pregunta, dice, si necesitas mi poder para ser obediente, ¿por qué quieres alcanzar mi poder? Obedeciéndome. Si necesitas mi poder, el poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, si necesitas mi poder para ser obediente a mí, ¿por qué intentas ser obediente para alcanzar ese poder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces
voy a portarme todo lo mejor que pueda, voy a hacerlo de la mejor manera y el Señor me verá digno de recibir su poder, de yo poder recibir su poder. Vamos a ver. Es Dios el que trae su poder y por medio de su poder tú y yo podemos ser obedientes. Fijaos, ahora fijaos una cosa. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice. O en otra parte de la Biblia dice, sed santos como yo soy santo. ¿Cuántas veces hemos intentado ser santos en nuestra propia fuerza? Imposible. Es decir, empieza yo obedeciendo, fíjate, Señor, te voy a obedecer, voy a hacer todo, te voy a amar todos los días. Y claro, y uno empieza a obedecer los mandamientos de Dios y empieza bien, qué guay eso. Y dice, pues mira, pues yo estoy obedeciendo los mandamientos de Dios y no lo he hecho a través del poder de Dios, sí, pero a ver cuánto aguantas obedeciéndolo. Porque la ley, ¿saben que se basa en cumplir a rajatabla toda la ley todos los días de tu vida? En el momento que tú un día falles, eres pecador y mereces la muerte. Por eso vino Cristo, para que nosotros ahora, confiando en Él, en su poder que fue manifestado en la cruz, ese poder que fue manifestado en la cruz, ahora opere en nosotros. Porque, ¿o no dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que. ¿En quiénes se activa el poder? ¿A aquellos que creen? Ahora, cuando dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que en el momento que Jesús murió por nosotros, en ese momento todos los pecados de todo el mundo, de todo ser viviente que existe en la tierra hoy día, cristiano y no cristiano, todos sus pecados fueron pagados y perdonados. Pero ¿quiénes son los que acceden a esa bendición? Los que creen. Los que creen. Ahora yo te voy a decir una pregunta. Para vivir en santidad, ¿qué hay que hacer? Creer. ¿Qué hiciste tú para ser salvo? ¿Hiciste alguna obra? ¿Qué hiciste, Señor? Perdona mis pecados, te necesito, Señor. Limpia mi vida, entra en mi corazón. Ahora uno dice, ¿pero tan fácil es? Sí, y eso es lo que yo te digo. Es que el diablo está muy interesado de que tú no entiendas esto. Está muy interesado, pero cuando a uno se le revela esta verdad, como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del pecado, libres de la atadura, libres de la esclavitud. ¿Cuántos quieren ser libres? Para poder, porque realmente, ¿para qué Dios nos hace libres? Primeramente, para vivir para Él, para adorarle, para poder ser usados por Él. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Y yo digo, ¿y cuántas veces uno con todas sus fuerzas intenta hacer algo que al final no le va a servir para nada? Para nada, para nada. Por eso es muy importante que todos nosotros tengamos la claridad de que realmente el Señor ha transmitido su poder. Perdona, por favor, Levi, siéntate. No, porque realmente, porque distrae. Por favor, siéntate. Que el poder de Dios está disponible para ti y para mí ya. Porque cuando Pablo, en el versículo anterior que nosotros dijimos, Pablo dice algo. Dice que yo fui a la gente que no creía en Dios, no con palabras de sabiduría, sino con poder de Dios, para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, que el poder de Dios está disponible desde el momento en que tú naces de nuevo. No tienes que madurar, no voy a madurar un poquito más. No, no, no. En el momento que tú naces de nuevo, tienes el derecho de disfrutar del poder de Dios para vivir la vida que Dios le agrada. ¿Cuántos queremos vivir la vida que a Dios le agrada? ¿Cuántas veces hemos intentado vivir en nuestros propios esfuerzos la vida que a Dios le agrada? ¿Sabes lo que dice Romanos 8? Dice que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué es vivir en la carne? Intentar hacerlo por nuestros propios esfuerzos. Porque dice que no pueden, no que no quieren. Porque lo querrán hacer, pero no podrán hacerlo, porque en la carne no se puede. Es por el Espíritu, el que transmite el poder de Dios. Claro. Yo, entendiendo esto, digo, Señor, necesitamos tu poder. Mira, por ejemplo, segunda de Pedro, creo que es la siguiente. La siguiente. Segunda de Pedro es 1:3. Mira lo que dice. Nueva traducción viviente. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de
¿Todavía sigues pensando que no necesitas el poder de Dios? Este versículo lo vuelve a decir. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dios lo tenía todo preparado, todo preparado para que tú y yo ahora tomásemos de ese poder y pudiésemos vivir lo que Él le agrada y obedecer lo que Él nos pide. Con razón, Juan, en primera de Juan dice que sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Por qué no son una carga difícil de llevar? Porque tenemos el poder para llevarlo. Eso sí, intenta llevarlo sin ese poder. A ver cuánto aguanta. A ver cuánto lo haces. Imposible, imposible, imposible. Por eso yo sé que esta palabra está trayendo libertad a los corazones. Está trayendo libertad porque ya no vas a vivir igual. Ya no vas a intentar enfrentarte a un pecado con el que estás luchando sin acudir primero al poder de Dios. Ya no lo vas a intentar más. Porque ya sabes que tienes ese poder que es para ti. No, es que no me siento digno, es que no estoy preparado, es que no te das cuenta que ese poder es el que te prepara. Por eso Dios te lo da, incluso cuando no te lo mereces, para que cuando tú lo tengas puedas llegar a crecer a la estatura que Dios quiere de ti. ¿Ves cómo el diablo es un padre de mentira y es engañador? Y no quiere que tú sepas esto y te va a decir, no, tú no te lo mereces. No, tú no puedes. Sí se puede. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo. ¿Y dónde lo fortalecía Cristo? En ese poder. En ese poder. Ahora, ahora, fijaos una cosa. Yo cuando entendía esto dije, Señor, entonces necesito este poder. Yo no puedo seguir viviendo sin este poder. Así que me lo tienes que dar, Señor. Porque yo no, ¿sabes? Yo intento agradarte, Señor, pero veo muchas veces como fracaso, pero necesito agradarte, Señor, con este poder que tú me das. En ese mismo instante el Espíritu me habla y me lleva corriendo al Salmo 105, capítulo 4. Vamos allí un momento. Fíjate, el Señor me habla y yo me quebranto. Me dice, buscad a Jehová y poder. Buscad siempre buscad a Jehová y su poder. En ese mismo instante el Espíritu me dijo, busca ese poder. Busca mi poder. Busca mi poder. Busca mi poder. El Señor, mira lo que me puso. Y yo caí quebrantado porque yo no estaba, ni me acordaba de ese versículo y el Señor me lo habló a mi mente de golpe. Busca mi poder. Lo necesitas, búscalo. El que busca halla, dijo Jesús. No te puedes, después de entender esto, tú no te puedes quedar en la situación en la que estabas viviendo. Si tú sabes que tenías un pecado, había algo que te ataba, tú no puedes quedarte. Tú tienes que ahora activarte, moverte y buscar ese poder. Pero claro, para buscar algo tienes que tener dos cosas muy claras. Saber lo que estás buscando y segundo, saber cómo buscarlo. Entonces, primeramente ya sabemos lo que estamos buscando, ¿a que sí? Nos buscamos su poder para poder ser libres del pecado, para poder ser libres de toda atadura, para poder servir a Dios como Él le agrada, para poder vivir una vida que agrada a Dios. Buscamos su poder. Segundo, ¿cómo buscar su poder? Muchas veces lo hemos querido buscar de la manera incorrecta, como hemos hablado hasta ahora. Hemos ido en nuestras fuerzas, Señor, dame esto, Señor, ¿sabes? Intentamos que Dios nos vea de la mejor manera posible para que seamos hallados dignos. Y ahí dicen, no, fe, pídemelo y yo te lo voy a dar. Fíjate que cuando yo estaba con esto, digo, yo orando, buscando, digo yo, Señor, ¿cómo lo busco entonces? Y yo quiero que vayamos un momento a la siguiente. Mira lo que dice aquí. Hay 3 versículos aquí que yo cogí y seleccioné. Este es Pablo, que hablando de las iglesias, Efesios 1:19 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Efesios 3:16, pido en oración, otra vez lo vuelve a decir Pablo, que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Segunda de Tesalonicenses 1:11, por eso oramos en todo tiempo que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y les ayude con su poder a hacer el bien y a cumplir todo lo que realicen movidos por la fe. Yo he cogido este versículo para que tú veas algo. Hasta en 3 ocasiones Pablo pide en oración. Pide en oración. ¿Por qué? Para que el poder se active en nosotros, en su pueblo. Entonces, Señor, te voy a buscar en oración, Señor. Te necesito, voy a buscarte en oración, Señor.
No puedo vivir sin ese poder. Y ahora, cuando yo iba el otro día, mientras yo estaba yendo para la universidad en el autobús, y yo estaba leyendo, y de repente el Señor me lleva a Primera de Juan. Y me dice, cuando pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y si Él nos oye, podemos estar seguros de que recibiremos lo que le hemos pedido. ¿Creéis que esto no es voluntad de Dios? Esto sí que es voluntad de Dios. Es más, necesitas entender esto para poder hacer el resto de las cosas que Dios te pide. Tenemos que tener esa seguridad, porque el Espíritu dice que no sabemos pedir como conviene, dice la Biblia, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y Él dice que nos revela todo lo que Dios nos ha preparado, lo que el Padre nos ha preparado. Y yo sé que yo estaba experimentando eso cuando el Espíritu me dijo, busca mi poder, pide mi poder, te lo voy a dar, te lo voy a dar. Es que lo necesitas, no puedes vivir sin Él, no puedes vivir sin Él. No creas que vas a poder seguir, no. No podemos vivir sin ese poder. No podemos. ¿Se está entendiendo lo que está, ¿sabes? Yo quiero hablar de una manera sencilla para que sea el poder de Dios el que actúe en tu vida, no mis palabras. Yo simplemente te hablo lo que el Señor me ha hablado a mí primero. Para que tú vivas una vida de rectitud, que pueda agradar a Dios, que pueda ser en integridad. Ahora, por ejemplo, no he cogido este versículo, pero creo que está en Efesios. Efesios, creo que era, o no estoy seguro. Bueno, no lo busquen, es que no me acuerdo ahora mismo, yo lo digo. Pablo está diciendo, él dice, nosotros con toda diligencia, estoy parafraseando, hablamos a otras personas de Dios, dice. Y para poder presentar delante de Dios a todo hombre perfecto, dice. Y esto lo hago, dice, con la potencia de Él que actúa poderosamente en mí, dice. ¿Cómo podemos evangelizar? ¿Con nuestra fuerza? Imposible. El poder de Dios. Necesitamos su poder para evangelizar. Necesitamos su poder para obedecer, porque el evangelio es un mandamiento de Dios. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio, ¿o no? A toda la criatura. ¿Es un mandamiento de Dios o no lo es? Como todo mandamiento de Dios, necesitamos su poder para obedecerlo. Como todo. Lo necesitamos. Por eso no podemos seguir viviendo en el estado que estamos viviendo, porque el Señor nos está sacando. Literalmente, Él está sacando. Y ahora, la verdad es que Dios es maravilloso, ¿a que sí? Él la ha hecho de una manera tan perfecta que nosotros nos complicamos la vida. Dice Eclesiastés, Salomón dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Y la verdad es que sí, porque Dios lo hizo tan fácil que nosotros lo queremos hacer más complicado para parecer a lo mejor más santo, para que el Señor vea, mira, Señor, lo que yo hago, ¿sabes? Y nos engañamos a nosotros mismos, no nos damos cuenta, pero gracias a Dios que es misericordioso y paciente y nos revela la verdad. Amén. Es su libertad. Es su libertad. Ahora bien, esta mañana yo estaba orando y yo pedía para que todos nosotros pudiésemos entender esto. Yo oraba por eso. Y yo mientras estaba leyendo la palabra, el Espíritu me mostraba. Cuando Pablo dice, yo pido en oración para que puedan entender el poder de Dios, dice, ese poder que operó primero en Cristo, resucitando de los muertos y ahora está en nosotros, dice. ¿Quién suministra ese poder? El Espíritu Santo. Pero me llamó la atención en el momento que Pablo menciona que actúa el poder de Dios en Jesús. Es cuando Él estaba muerto físicamente. Y después lo levanta de los muertos. Y el Espíritu me viene y me dice, ¿cuántas veces yo quiero actuar? ¿Sabes? ¿Cuántas veces quiero yo actuar? Y mi pueblo no desea morir a las cosas de la carne. ¿Sabes? Pero como hemos dicho, no es que yo voy a recibir el poder porque dejo de pecar. Es que yo recibo el poder y estoy muriendo. Porque Pablo dice en Gálatas capítulo 5, dice que nosotros hemos clavado en la cruz nuestras pasiones y deseos. Morimos y después nuestras pasiones y deseos ya han sido clavados. ¿Es necesario morir? Sí, tenemos que morir a nosotros mismos. Fijaos, dice Colosenses, no está ahí ya, ahí no está, pero es Colosenses capítulo 2, versículo 20, no lo busquen, yo lo leo. Nueva traducción viviente, dice,
ustedes han muerto con Cristo. ¿Hemos muerto con Cristo? Porque ese es el principio. Morir no se trata en hacer un montón de cosas. No se trata en hacer un montón de rituales, de cosas, voy a hacer esto y no. Morir se basa en tomar una decisión. Hoy decido morir. Una decisión, te lo aseguro. Una decisión te marca la vida, antes y después en tu vida, en Dios. Decido hoy morir y me entrego en las manos del Señor. Como decía Pablo, presento mis miembros a Cristo, dice, para que no sirvan al pecado, sino a Dios, dice. Es en oración. ¿Cómo se busca el poder de Dios? En oración, Señor, toma, te presento mis miembros para que sean utilizados para tu servicio y no para el servicio del pecado. Porque al final o serviremos a Dios o serviremos al pecado. No creamos, no, es que yo soy libre, no. O vas a tener un Señor o vas a tener otro. Y mejor que sea Dios. Dice, ustedes han muerto con Cristo. Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Había un poder que estaba sobre nosotros, el poder del pecado. Y dice que nos ha rescatado, dice, de ese poder. ¿Por medio de qué? De su poder, el poder de la sangre, el poder de su amor. Dice, entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? ¿Sabes? Ahora, fijaos, dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrían parecer sabias porque exigen una gran devoción. Es lo que decíamos en el versículo de 2 de Timoteo. Qué religioso se ve, es impresionante, ¿no? La santidad que tiene. Y después no vive nada de eso. ¿Y ¿sabes? Dice, podrán ser sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa negación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Porque nuestra ayuda proviene del poder de Dios. Por eso que nosotros aparentemos o queramos cumplir cierto rito de cosas, de no toco aquello, no como aquello, no voy a aquello, al final eso es apariencia externa. Lo importante es lo que hay lo que hay dentro de ti. Y lo que hay dentro, como decía Jesús, limpia también lo que hay dentro del vaso y lo de fuera también estará limpio, le decía Jesús a los fariseos. Entonces, ¿para qué? Muchas veces Pablo decía, oh Gálatas insensatos. Una versión dice, oh Gálatas tontos. Dice, es que hay veces que hay que hablar así para que reaccionen. Dice, habiendo empezado la vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Dice la Nueva Traducción Viviente. O habiendo empezado en el Espíritu, ¿por qué habías acabado en la carne? Dice la Reina Valera. En las obras. Agradar a Dios ahora, eso no sirve para nada. Porque cuando ustedes recibieron al Espíritu, ¿por qué fue? ¿Por las obras que hicisteis o porque creísteis con fe? Porque creímos con fe. Porque creímos con fe. Es más, todo esto que estamos hablando, realmente, lean Romanos capítulo 8 en casa. Léanlo, verán lo que dice ahí. Es la obra, es el poder del Espíritu obrando en nosotros. Pero ¿saben qué? Muy tristemente muchos cristianos se han quedado en Romanos capítulo 7. Y se justifican con Romanos capítulo 7. Porque Pablo dice en Romanos capítulo 7, y yo no hago lo que quiero, sino que hago lo que no quiero, dice. Dice, porque el pecado tiene dominio de mi cuerpo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces leen eso y dice, bueno, si peco, si a Pablo le pasaba, a mí también, ¿sabes? No pasa nada. Y Pablo lo que está hablando realmente, está preparando la antesala del capítulo 8, porque quiere demostrar el gran poder que tiene Dios para salvarnos de eso. Porque después dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice. Y si lo leen, van a ver cómo el poder de Dios obra y opera ahí. Entendiendo lo que hoy estás entendiendo, lee Romanos capítulo 8 y lo vas a ver diferente, te lo aseguro. Lo vas a leer de una manera diferente. Entonces, ¿esto cómo se recibe, como hemos dicho? Por la fe. Por la fe. Y también por la humildad. Porque al fin y al cabo, ¿qué es el poder de Dios? Es la gracia de Dios. Es la gracia. Dice, humillado, dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y después dice, someteos a Dios, pero la Nueva Traducción Viviente lo dice más claro, humillaos. Porque el versículo anterior no se desconecta del siguiente. Está diciendo, si ustedes se humillan, Dios le dará su gracia, su poder, para poder resistir al diablo y Él huirá de ustedes. Él huirá de ustedes.
¿Cuántas veces hemos querido pelear contra el diablo en nuestras propias fuerzas? Te aseguro que vamos a perder. Porque el diablo no te teme a ti, sino que teme al que está dentro de ti. Al Espíritu Santo, a Dios mismo. ¿Estamos cobrando ánimo? Fe. Fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice. Viene por el oír. Y justo antes, y ya con esto termino, Dios me puso un versículo que es cuando el padre trajo a su hijo que estaba enfermo, me parece que era el hijo hidrópico, que echaba espuma por la boca, y Jesús no estaba en ese instante ahí porque estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan. Y abajo estaban los otros 9 discípulos. Y entonces, entonces llegó a esos discípulos. Y los discípulos dicen que no pudieron sanar al hijo de este hombre. Entonces imagínate, vienes a los que se están oyendo que Dios está sanando, que Dios está haciendo esto, y llegas y no ocurre lo que tú esperabas. ¿Qué le pasa a la fe de este hombre? ¿Sabes? Viene con fe, dice, he escuchado que han sanado a aquel, hay un paralítico, dice que lo bajaron por el techo y dice que fue sano, tengo que llevar a mi hijo, he escuchado otra, ¿sabes? Y empieza a escucharla, porque imaginaos, dice que la fama de Jesús se extendía sobre toda la región, o sea que todo lo que Jesús hacía se oía en todos lados, y mucha gente de las que venía era por lo que escuchaban de otros. Entonces este hombre vino con fe diciendo, mira, si lo ha hecho con los otros, lo hará con mi hijo. Y llegó y estaban los discípulos y ellos no pudieron sanarlo. Y claro, la fe de este hombre, ¿qué le pasó? Se debilitó. Se debilitó porque no vio hecho lo que esperaba. Entonces Jesús en ese momento dice que ya bajaba con sus otros 3 discípulos y llega. Y claro, y el hombre dice, Señor, él lo trae a tus discípulos y no lo han podido sanar. Y claro, ya el hombre estaba como ya desanimado. Y Jesús dice, oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Sabes? ¿No? Y Jesús, tráigamelo acá. Y dijo Jesús al hombre, ¿crees que lo puedo sanar? Y el hombre, fijaos lo que dice este hombre, porque esto es aquí justamente donde Dios me habla. Creo, y seguidamente dice, ayuda a mi incredulidad, dice. Y uno dice, no dice, o crees o no crees, porque dice creo y ahora dice ayúdame a creer en lo que le he estado diciendo. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que su fe se había debilitado, incluso y le estaba pidiendo ayuda. O sea, este hombre creía que Dios le podía aumentar la fe. Eso es lo que quiere decir. A veces nosotros no tenemos fe, es que necesito fe para recibir el poder de Dios, pero Señor, es que tengo tan poca fe. ¿Y por qué no le decimos al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad? Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y este hombre recibió ese milagro que vino a buscar para su hijo. Y vino. ¿Cuántas veces hemos flaqueado en la fe? ¿Cuántas veces ha venido esa incredulidad y hemos flaqueado? Pero el Señor incluso te dice, incluso con tu fe yo te quiero ayudar. Quiero hacer crecer tu fe para yo poder darte mi poder. Incluso para eso. ¿Cuánto creemos esto? Amén. Pues yo creo que con esta palabra, no quiero continuar, ya yo creo que ha quedado bastante claro lo que el Señor quería hablar, pero yo creo que ahora podamos orar por esto. No te puedes ir de aquí sin esta bendición, porque el Señor la ha preparado para ti y para mí cuando murió en la cruz. Amén. Vamos a ponernos de pie.